Bueno, mi hermano, bienvenidos a todos los que se han conectado ahora en este momento. Estamos con una invitada súper especial que nos ha dado un tiempo dentro de su larga agenda, ¿cierto? Para poder comentarnos, para poder enseñarnos de esta temática tan compleja y que es la alimentación. Así que ahí aparece nuestra hermana, Gabriela Rueda, es su nombre. Mi hermana, Hola, buenas tardes. hola mi hermana, bienvenida. Bueno, primero agradecerle este tiempo que nos ha dedicado, nos costó coordinar, pero al final, gracias a Dios, Lo conseguimos. conseguimos. Exacto. Así que agradecerle primero por todo esto y esta oportunidad. Estamos, ¿cierto?, en directo desde México. Así Así. que, bueno, no sé si me podría dar ahí un tiempito para que se presente, para que nos cuente. Yo le he comentado más o menos que usted es médico, Así es. especialista en nutrición, y ahí cuéntenos un poquito su experiencia, mi hermana. Bueno, yo soy médico de formación. Eh, Adicionalmente, estuve haciendo unas prácticas y una estancia de diplomatura en la Universidad de Galveston, Texas, trabajando en el área de nutrición parenteral y nutrición especializada en niños con algún trastorno en el neurodesarrollo. Llámese también síndrome de Down, otras condiciones, síndrome de Barrett-Willett, autismo, etcétera, ¿no? En donde, bueno, ahí surgió mi interés de ver que los chicos en nuestro país no necesariamente habían estado atendidos de la misma forma. ¿Por qué? Porque en México, al menos en la experiencia en México, o eres nutriólogo, o eres médico, o eres neurólogo, pero todo junto como que no suele ser un área de oportunidad para tratamiento. ¿Por qué? Porque estos chicos sabemos que tienen muchas condiciones de problemáticas distintas que les impiden comer de una manera, eh, o sea, de una manera saludable, ¿no? Eso es en el área de nutrición. Adicionalmente, tengo formación y estoy certificada en los trastornos del espectro autista para diagnóstico y también, bueno, la formación de bioética y hago investigación en relación a la nutrición. ¿Sí? En el binomio madre-hijo, desde que está embarazada, se suplementan las madres y se ve el seguimiento en estudios de corte. ¿Sí? Mm. Es un poco el resumen. Tengo consultorio y bueno, tengo también este tipo de talleres que la verdad a mí me encanta darlos, sobre todo, bueno, a papás y terapeutas porque son los que están 24/7 con los pequeños, ¿no? Y son los que nos van a ayudar de una manera satisfactoria. Decía que los niños, sobre todo en la primera infancia, requieren una atención muy personalizada y esto lo vamos a conseguir siempre con la ayuda de los padres, porque nosotros podemos dar la guía, podemos dar los consejos, podemos dar, incluso hay ocasiones en donde yo acudo a las casas de estos pequeños para poder ver qué es lo que está afectando o cuál es la manera en la que están trabajando con el niño. Y en base a ello, bueno, se hizo este estudio de intervención en donde formo a papás y a terapeutas en estos talleres. ¿Sí? Bueno, este es un curso o un taller porque realmente son 5 sábados de 3 horas presenciales y obviamente con apoyo durante la semana, tareas, investigaciones, lecturas llevadas a práctica y que todo se vacía en en el último módulo, en una mesa grupal, en donde se vierte ahí el conocimiento de los otros encuentros, ¿no? Y se hace un estudio de caso de manera personalizada donde se hace evaluación del estado nutricio del pequeño, antropometría del pequeño, cuáles son las condiciones o áreas de oportunidad para tratar a estos niños y cómo vamos a ir caminando para adaptarle al niño y a la familia un programa especializado de intervención alimentaria, ¿no? Es como a grosso modo lo que voy a impartir. He tenido alumnos médicos porque es lo que decíamos, ¿no? En el área de medicina no se da esta parte de nutrición, en el área de nutrición no se da esa parte complementaria
de evaluación generalizada del desarrollo médico. Y por otro lado, la terapéutica tampoco sabe esto. Entonces, conjuntar estas tres áreas es lo que yo me formé y a donde yo estoy queriendo impartir digamos, difundir esta área de oportunidad para todo tipo. ¿Y sabes quiénes son los más interesados? Obviamente los padres, ¿no? Sí. Que luego me dicen, hubiera estudiado nutrición o hubiera estudiado... No, no se trata de eso. Yo creo que conforme va uno viendo cuáles son los áreas de oportunidad para su propio hijo, es entonces que se va a permitir, pues tengo que llevarlo con un médico tal, o con una persona tal, o con una persona especializada en tal otra cosa, ¿no? Cuando son problemas de intolerancias, etcétera. Ya hablaremos a profundidad de qué trata todo esto, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí. Hermana, usted, por ejemplo, bueno, nosotros estamos acá en Chile. ¿Yo puedo tener una consulta con usted online? Claro que sí, de hecho, eso es lo que ha venido a permitir la pandemia, ¿no? Claro que les pido, previo a la consulta, les pido algunas cuestiones, por ejemplo, para hacer una evaluación del estado nutricio del pequeño, pues yo voy a confiar en que me lo pesen y me lo midan con una báscula, digamos, calibrada, o con en un estadímetro, se le llama al aparatito que mide la talla. También un poco más serio, lo están en los centros de salud normalmente aquí en México. Y bueno, unas químicas sanguíneas para ver cómo está también de manera bioquímica el pequeño, ¿no? Si no hay escasez de hierro o de calcio, en fin, ¿no? Entonces, así hacemos ya su programa especial para cuáles son las áreas de oportunidad de ese pequeño o las deficiencias nutricionales, ¿no? Ahora, también hay que comentar que los pequeños se dan a la alta, también hay niños hiperfágicos, es decir, que muy glotones, que comen incluso por ansiedad, y está pero no comen verduras, por ejemplo. O está la contraparte de los niños muy, muy selectivos, que llegan a comer hasta 6 alimentos al día o 20 alimentos en general, que eso ya se condiciona un problema de hiperselectividad. ¿Sí? Eso es lo que yo le quería comentar ahora, preguntar con respecto a la selectividad o a la hiperselectividad alimentaria que se da en los chicos TEA. Así es. ¿Cuándo uno se tiene que, como papá, preocupar de que realmente está comiendo muy poco o le faltan algunos nutrientes? Claro, claro. Bueno, por supuesto que hay que hacer una evaluación, pero uno como papá dice, ¿y a dónde? ¿No? ¿O cómo le hago? ¿Qué debo hacer? En las consultas, aun cuando sean en línea, yo les hago ver cuáles son digamos, los signos de alarma en donde nos debemos fijar. Y bueno, sabemos también que en la primera infancia, hablamos de la primera infancia antes de los 5 años, ¿cierto? Entonces, y en la infancia temprana es en el primer año de vida. Entonces, durante ese tiempo, incluso los padres llegan conmigo y yo ahí entiendo que puede ser un problema del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque los padres llegan diciéndome, come muy mal, es muy selectivo para comer, tiene mucha sensibilidad sensorialidad, desde las etiquetas, la cortada de uñas, y desde la primera infancia o la infancia muy temprana nos podemos dar cuenta. Y el problema de sueño. Yo veo esas 3 monedas en el aire y digo, hay que evaluar, hay que observar, ¿no? O hay que llevar o hay que remitir a un especialista, en el caso de que yo estoy aquí y ustedes en Chile, remitir con un especialista para hacer la valoración temprana. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos y está documentado que una evaluación temprana condiciona muchísimas ventajas para el desarrollo futuro, ¿no? Ahora, alimentar, los padres se angustian demasiado de que sus hijos no comen suficiente o no comen lo adecuado, o ven que el primito come muy bien y este niño nada más juega con la comida, en fin, empiezan ahí a ver ciertas diferencias. Sabemos que la comida constituye, ¿no?, la culminación en el cuidado de ese ser vivo hacia su cría, llámese ser humano o incluso los pajaritos, cómo le llevan, ¿no?, a sus nidos la comida. Entonces, el hecho de que como mamá o papá no logras tener ese vínculo, porque es un vínculo de amor, de cuidado, de protección hacia su hijo, ¿no?
y el valor que se le da hacia esa vida nueva. Entonces, ellos empiezan a notar y a frustrarse desde el momento uno en que el niño empieza a rechazar la alimentación, ¿no? Entonces, sabemos que el 25% de todos los niños con o sin TEA presentan problemas para alimentarse en la primera infancia, es decir, antes de los 5 años. Esto debe ir mejorando, ¿sí? Mejorando. Aunque bueno, y luego en la adolescencia son otras situaciones también de selectividad y bueno, se juntan ahí las hormonas y demás. Pero es un poco importante decir que ese caminito hay que caminarlo con pasos firmes y pies de plomo para mejorar siempre el gusto por los alimentos saludables, ¿sí? Porque no es lo mismo llenar al niño de golosinas, papitas, chatarra, no sé cómo se llama en su país, la chatarra es la comida basura, ¿no? Fast food, hamburguesas de McDonald's, perdona las marcas, pero bueno, es una realidad, o el Kentucky, ¿no? Todas estas americanizaciones, ¿no? Este asunto que nos ha venido a hacer unas obesidades tremendas en nuestros pequeños, ¿no? Y con ello viene descalcificaciones futuras, problemas de sobrepeso, hipertensión, diabetes, y bueno, por eso yo digo que la alimentación es problemas hacia la alta y también hacia la baja, porque puede ser que tu chico actualmente sea muy selectivo y sea muy delgadito, pero si empieza por los gustos, sobre todo en la adolescencia, donde yo ahí hago mucho hincapié, en que no demos comida chatarra a nuestros pequeños, le evitemos a lo máximo. Los refrescos no los necesitamos, es una porquería de verdad, son endulcorantes, azúcar en exceso y otras cuestiones que descalcifican a los niños, ¿no? Entonces no logran un desarrollo óseo adecuado, ¿no? Y bueno, alrededor del 70 al 85% de los niños en la primera infancia con TEA tienen problemas de alimentación. O sea, es súper importante que los niños o que los padres estén capacitados para tratar a sus chicos o referirlos a una persona especializada. Ahora, a lo largo de la vida, una persona con TEA, el 97% tiene problemas en algún momento de su vida con alimentación, ¿sí? Ya en las edades adultas normalmente se da el tema de que en la adultez son niños que comen demasiado, adultos que comen demasiado. Entonces, más a mi favor es la importancia de tratar desde ahora el conocimiento de los padres que remitan, y terapeutas, por supuesto, médicos y quien se quiera formar en el área, hacia una alimentación saludable y cómo irlo encaminando, porque bueno, sabemos que la alimentación es una preparación para la edad adulta, porque todo hábito adquirido desde la primera infancia tendrá una relación positiva, significativa hacia la edad adulta. O sea, positiva si fuiste una alimentación saludable y negativa, obviamente, si solo diste gancitos, no sé si existan en Chile, pero bueno, estos panquecitos sumamente dulces, marinela, ¿no? Decimos aquí marinela, sabritas, todas estas áreas. Y bueno, refrescos, por supuesto que eso es para mí veneno absoluto, además que tienen un montón de cafeína y luego viene el niño hiperactivo con problemas de sueño, en fin, y descalcificado, ¿no? Propio de todos los químicos que contiene un refresco, ¿no? Un refresco gaseoso, no sé cómo llamarle allá, pero creo que es gaseosas les llaman, ¿no? Entonces, bueno. Exacto, entonces, bueno, todo este ritual en la salud también. A ver, el hecho de sentarse a la mesa es súper importante porque permites la socialización y la convivencia, ¿no? El cariño, cómo te fue en el cole, aunque sea preverbal, el niño acostumbrarlo a convivir, a sentarse a la mesa, eso le va a favorecer también al lenguaje. Hay estudios muy, muy interesantes que relacionan la parte del lenguaje con el hecho de, hay muchos papis que hacen homeschooling, ¿no? Y que el no saber cómo manejar, bueno, todo lo aprendieron en la cocina, aprendieron a contar, aprendieron a pesar, aprendieron, o sea, porque claro, dame 5 kilos de harina, ¿no? Y entonces el niño se pone, a ver, ¿cuál es se le enseña cuál es el 5. Dame 2 huevos, que vamos a hacer un pastel, bueno, vale. Entonces, 2 huevos saca del refri o de donde los tenga, la habilidad motriz, ¿no? Entonces, la parte de la cocina es sumamente enriquecedora, además de que aumenta su nivel lingüístico, ¿no? Hay un estudio muy interesante y de hecho
en donde intentábamos ahora en estos tiempos a abrir un estudio de investigación con relación a la alimentación o a, digamos, al ritual alimenticio y obviamente la relación positiva con el aumento en la capacidad verbal, ¿no? O en el lenguaje. Pero bueno, todavía no lo hemos iniciado por obvias razones, porque para eso hay que ir al cole y aquí todavía en México estamos, digamos, en pandemia y no nos han permitido iniciar ese proyectito que tenemos ahí pensado. Entonces, bueno, un poco que hacia dónde vamos nosotros. Mi hermana, como estamos en vivo, tenemos ahora consultas en los comentarios Adelante, así que adelante. voy a leer para que ustedes ahí vamos comentando un poquito. Dice, mi hija es muy selectiva. Hace un mes que solo quiere recibir leche, yogur, pan, galletas y me dejó de comer frutas, verduras y vegetales. Estoy preocupada ya que me dijeron que debía quitar el gluten y la caseína, pero es lo único que recibe y no quiero obligar a pasar hambre. Ella tiene 4 años y 6 meses. Claro, eso es típico, mami, quien haya preguntado, eso es típico cuando los niños, sobre todo a esta edad, y me imagino que tiene un poco de hiperactividad, los niños empiezan como a ritualizarse hacia las harinas, hacia la comida, digamos, menos crocante, o los crudos no los toleran, las verduras no las toleran. Y bueno, por supuesto que hay que hacerle un programa especializado a ella. ¿Por qué? Porque no es de golpe y porrazo que va a venir a aceptar los alimentos. Hay que ir poco a poco y muchas veces, pues bueno, esto es una moda, Bernie, esto de las dietas sin gluten. Es una moda, ¿por qué? Porque ciertamente hay niños con intolerancia, por supuesto, pero hay que estudiarlos. Cada niño, es como si yo te digo, bueno, es que yo tengo gripa y a todos les doy paracetamol porque se les quita, ¿no? Eso no es así, porque puede ser que tenga un problema infeccioso y que requiera antibiótico, puede ser que sea un problema solo viral y que en 5 días remite, autorremite, ¿no? Sin ningún tipo de medicación, solamente medidas preventivas y tal, que si le duele la cabeza, bueno, te tomas ya un ibuprofeno o un paracetamol, pero no es así como a masa, ¿no? Tenemos que estudiar a todos los niños y no se ha visto una relación aumentativa en cuanto a los niños con TEA y la intolerancia al gluten o a la caseína de la leche. No se ha visto y sí se ha estudiado. Hay una relación muy pareja con el resto de la población. Es decir, o sea, si tomamos a niños de 5 a 12 años de la población general y tomamos a niños con TEA, se ve una balanza bastante igual, ¿sí? O sea, obviamente, como todo en el TEA es una condición, entonces puede ser que esta condición, aunado a ello, tenga un problema de intolerancia, pero puede ser que no lo tenga, ¿sí? ¿Y qué hacemos si nosotros restringimos a nuestro hijo? Pues todavía le quitamos más nutrientes de los que debemos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso a la mami, pues sí le diría, hay que estudiar su caso en particular antes de aventurarnos a hacer una dieta libre de gluten y caseína y bueno, ver la parte nutricia, hacer una evaluación del estado nutricio, ver su peso, su talla y sus medidas en sangre para saber si tiene alguna deficiencia de magnesio, de calcio, de hierro, etcétera. Y después de ello, quizás al inicio hay que dar una suplementación, pero al inicio, porque de esto de lo que se trata es que con el alimento tan rico en todo y tan especial o sea, nada va a suplir a la alimentación. Ningún chocho, ninguna pastillita, ningún suplemento va digamos, competir con la alimentación saludable, ¿no? Los alimentos frescos, ¿sí? Eso es lo que sí les puedo decir. Las proteínas, las mejores, son las que están en los alimentos, no estos aminoácidos de polvo y esas cosas que mil veces no valen la pena, ¿no? Y son además carísimos, no requieren, a menos que el niño tenga verdaderamente un problema de baja talla, una desnutrición crónica, pero ya les digo, esto se necesita estudiar caso por caso. Sí, gracias, mi hermana. Bueno, aquí hay otro que dice, mi hijo sufre de ansiedad, tiene autismo y se quiere comer todo, no hay cómo pararlo. Así es. El otro lado. Así es lo que yo les decía, o sea, la mala nutrición está hacia la alza
con la hiper, que come mucho, o la hipofagia hacia la baja, ¿no? Donde te comen máximo 6 alimentos en general. Entonces ya hablamos de una hiperselectividad, ¿no? O también los niños que tienen, de acuerdo a las presentaciones, olores y texturas, sus diferencias, ¿no? Por ejemplo, te comen papas fritas, ¿sí? Papas a la francesa, papas fritas, pero no te comen puré de papa, o no te comen cuadritos de papa hervido, o la papa hervida al horno, ¿no? Entonces, así es. En general, los niños pequeños tienen estos problemas, pero lo mejor es irlo tratando desde el momento que se dan cuenta que tienen un problema de alimentación para poderlo llevar a cabo paso por paso. Ahora, cada caso es distinto. Yo contesto con todo cariño todas las preguntas que sean muy globales, pero sí les recomiendo que sea una atención más específica. Bueno, en esta virtualidad me han pedido, incluso empieza el día de mañana un taller nuevo, en donde digo nuevo porque, aunque ya se ha dado muchísimas veces, lo voy a dar todos los sábados durante 5 sábados, como lo dije cuando te escapaste, Bernie. Estaba yo haciendo justo esa mención pero ya no dije que iniciaba mañana, con el instituto, el centro de Cuernavaca, de donde estoy radicando, en autismo, especialista en autismo, y bueno, organizamos una serie de talleres, cursos, diplomados, etcétera, ¿no? Y el día de mañana empieza en donde se vierte todo el conocimiento que se va adquiriendo. Son 3 horas por cada sábado, pero en la semana yo dejo un montón de tarea y de lecturas que les van a servir para justamente vaciar todo eso en sus tareas, y a su vez, en el estudio de caso que incluye este taller, ya de manera específica para los padres que quieran, digamos, ir caminando junto de mí y junto del curso, y vamos evaluándolo, ¿no? De manera paulatina y despacito hasta llegar a la finalización de este curso, donde entregan y presentan su estudio de caso. Esto es muy enriquecedor porque los papás o los terapeutas al final de las clases a lo mejor no tienen ese problema con su chico, pero le llegan a la terapia el chico que tiene exactamente el mismo problema, y pueden entonces intervenir de una manera más profesional, ¿no? O bien remitir hacia donde ellos deben acudir, ¿sí? Entonces, bueno. Ahí en la página de la agrupación vamos a dejar la información para que se puedan inscribir. ¿Se alcanzan a inscribir todavía? Alcanzan todavía, pero ya les digo, empieza mañana. Lo ideal es que no se pierdan el inicio, porque vas caminando y luego te quedas rezagado. Eso no quiere decir que no puedan inscribirse después, pero ciertamente es más difícil porque se les juntan todas las lecturas. Sí, eso es lo que no quisiera, porque luego sí no se dan abasto, y luego son mamitas que, bueno, tienen a sus chicos ahí en casa y que pues prácticamente solo pueden leer por las noches, y bueno, ya uno está cansado, no llegan como a abarcar todo el tema, ¿no? O hay muchos pequeños, por ejemplo, que solo me comen papillas y leche y ya tienen 5 o 6 años, cuando la dentición está perfectamente desarrollada. Entonces, ¿qué está pasando? Hay que ver su higiene bucal. Eso es muy importante en los niños con TEA, siempre lo recomiendo. Esta es una cuestión como muy global, porque también interviene dental, los dentistas, pues los dentistas pediátricos, en donde les revisan los nacimientos, que estén adecuados, que no haya caries, porque claro, al ser hiperselectivos les cuesta mucho trabajo a los papis poderles lavar bien los dientes a los pequeños. Entonces se llenan de picaduras o les duelen los dientes. Entonces muchas veces eso interviene también en la parte que no se alimentan bien, porque comen limón, por ejemplo, o un jugo de naranja, y entonces ya les ardió el afta, que tienen una infección o algo, o que en sí está brotando el diente, la dentición, y les lastima, les molesta. O hay la contraparte, en donde los niños tienen pica. Definimos pica como el consumo de productos no comestibles en el ser humano, ¿no? O sea, es decir, se comen las gomas, la masita, el Play-Doh, los gises. Entonces eso genera un montón de problemas gastrointestinales que no necesariamente son infecciones, son debidas al pica,
¿no? O estos tricotomía, que se comen el cabello, eso es muy delicado porque se hacen unas pelotas de cabello que al final no se digieren, no salen y tienen que ser operados estos pequeños porque pues se les hace ahí el masacote hasta que causa una grave infección y puede llegar a la peritonitis, ¿no? Entonces, Ay, bueno, mi hermana, estar atentos. Dígame, tengo muchas consultas. Que dígame yo acá. con mi hijo primero, la pica, eso que me habían mencionado a mí, él tiene afinidad por comer cosas que no son comestibles. Así Por es, por ejemplo, le su gusta, por la cuestión sensorial. Esto sucede por ello. entonces, ¿cómo se puede trabajar eso? Porque, por ejemplo, él come flores, le gusta la plasticina, la harina cruda, no la come, no sé, pues, le puedo hacer un panqueque con harina y no, la harina en polvo, y se la Sí, echa a la boca, o la arena de la playa. claro, no, hay que trabajar eso porque condiciona muchas infecciones. O sea, además no tiene ningún valor nutricional. Y bueno, vamos a estar en un continuo, darle, por ejemplo, lactobacilos y tal. O sea, obviamente hay que estar ahí, estar manifestando que eso no está bien hecho, que eso no se hace. O sea, digamos, terapia conductual, pero adicional a ello, sí hay que dar lactobacilos, ¿no? Que le generen esta partida digamos, de cuestiones infecciosas que le ayuden a aumentar su capacidad bacteriana de la flora normal para evitar infecciones o problemas futuros, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tuve un chico que me decían, es que se chupa las pilas, Dios de mi vida, eso tiene un montón de plomo. Entonces, eh, chuparse las pilas es una cochinada tremenda por la cuestión de contaminantes, de metales pesados, ¿no? Entonces, pues sí hay que dar un no rotundo, ahí sí, sin discusión. Hay cosas con los chicos que uno puede ser más tolerante, por supuesto, ¿no? Lo que me dices, la harina no es tan grave, pero si me dices, es que se chupa las pilas, bueno, ¿no? Porque puede llegar a caer en el hospital, además de que eso daña mucho la cuestión cerebral. ¿Sí? Todos los metales pesados, los contaminantes ambientales, el cadmio y todo eso tiene montón de tóxicos, ¿sí? Entonces, Hablando, trabajarlo. sí, hablando de los problemas gastrointestinales, ¿esa es una comorbilidad de los TEA o solamente algunos chicos lo tienen bien relacionado también al tema de las dietas? Porque Claro, siempre escucha que los chicos TEA tienen problemas gastrointestinales, se habla de la disbiosis intestinal, que no así van a es, digerir las cosas. ¿Qué tan claro. cierto es eso? ¿Qué está Mire, bien? esto por supuesto que hay estudios que afirman esto, otros que dicen que no, que la relación es realmente muy pareja con el resto de los niños de la misma edad. Y es que para hacer un estudio, yo soy médico investigador, y para hacer un estudio de esa naturaleza hay que hacer un ensayo clínico, ¿sí? Es decir, a los niños o un estudio de corte por lo menos, en donde puedas tener una buena cantidad de chicos de la misma talla, de la misma condición, con la misma edad, con la misma cultura, para entonces después nosotros poder llegar a decir que hay una relación significativa en ello. Ahora, la disbiosis intestinal está muy interesante. Hay estudios muy completos donde sí afirman que hay una situación de disbiosis, pero todo esto, bueno, lo han visto hasta en el Alzheimer. Recientemente salió una publicación de una muy buena revista en relación a esto. Y bueno, se ha visto que estas lagunas cerebrales que condicionan a los pacientes adultos es debida a una disbiosis, ¿no? Pero eso todavía está en estudio, no podemos afirmarlo. Yo no me atrevería a quitarle a todos los niños tal o cual alimento hasta no saber qué es lo que está pasando. Ahora, en Europa se puso de moda esto de la inoculación de flora bacteriana fecal,
Se hizo en un grupo de 10 chicos con TEA y afirman una asociación positiva en cuanto al lenguaje y a la conducta de los chicos. Pero obviamente todo esto está en estudio, se esperan estudios de más niños, porque esto es un estudio piloto, solo se hizo en 10 niños, en 10 personas, creo que fueron mezclados entre adolescentes y niños, ¿no? Pero bueno, estamos cerca quizás de encontrar algo más que ayude a nuestros pequeños con TEA, ¿no? Entonces, obviamente, seguir avanzando en investigaciones antes de aventurarnos a hacerles a todos los niños inoculación fecal, ¿no? Sí, yo le preguntaba porque, bueno, en el caso de nuestro hijo, nosotros hacíamos una relación entre cuando él tenía problemas gastrointestinales, su mal dormir. O sea, dormía mal y era, por ejemplo, las veces que él estaba estreñido o tenía pocas deposiciones. En cambio, las veces que en el día tenía muchas deposiciones, que comía más fibra, su forma de dormir era mucho más calma. Esto súper relacionado, ¿eh? Incluso cuando los niños, en el caso de la mami que me dice que come mucho su pequeño, cuando los niños incluso se indigestan, ese día seguro no duermen bien. Tienen incluso descompuesto el estómago porque incluso eructan con mal olor, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que irlas trabajando porque sí llega el punto en que hasta es saludable ponerles cerrojes en la alacena, mientras ellos se quitan esas obsesiones, porque son obsesiones, entre eso y la ansiedad, son como esa combinación. En una entrevista que usted me mandó, estaba leyendo, escuché que usted decía que uno tenía que poner ojo más que en los alimentos que comía o no comía, en qué tipo de nutrientes es el que le falta. Por ejemplo, si el hijo come papas, pero no come, no sé, pues zapallo, o no come zapallo, pero no come zanahoria, ¿qué es lo que al final es lo que le está faltando? Claro, esos son los DRIs, los famosos DRIs en nutrición, son los, digamos, los valores de nutrición de referencias, ¿no? Los DRIs. A grosso modo, ¿qué nutriente tiene cada alimento en porcentaje o en gramaje? Para nosotros saber, por ejemplo, si el niño no come plátano, sabemos que el plátano es rico en potasio. Entonces, ¿cuál sería el alimento que vemos que el niño sí come y que puede sustituir ese nutriente que viene siendo el potasio? Entonces vemos que, bueno, el jitomate es alto o rico en potasio. Entonces, a lo mejor no come eso, pero entonces, ¿qué tal si le hacemos un espagueti con mucho jitomate? ¿Me explico? O una sopa de fideos. Entonces lleva ahí una buena cantidad de jitomate, o a lo mejor le gusta el jitomate rebanado con aceitito de oliva y sal. Bueno, pues ya ganamos ahí, ¿no? Entonces ya no nos preocupamos por un alimento, pero cuando vuelvo a insistir, me encuentro con chicos que solo compran 6 alimentos contaditos, solo 6, y la mayoría de ellos son harinosos. Entonces estamos dejando fuera todos los vitamínicos, los minerales, ¿no? Los aminoácidos, etcétera, ¿no? Todo esto lo vamos a aprender también como más a detalle en el taller, porque muchos padres pues no tienen por qué saber de nutrición como tal, ¿no? Entonces es un tema muy extenso, no quiero hacerlos licenciados en nutrición porque no hay tiempo de ello, pero por lo menos para saber hacia dónde van, ¿no? Cuáles son los alimentos ricos en qué, ¿no? Y bueno, conocer que también tenemos enzimas, que estas se van a ir desarrollando y que las enzimas son las que nos van a dictar que tenga o no tenga una condición de intolerancia o alergia alimentaria, ¿no? Todo eso también lo vamos a ver. Ahora, desgraciadamente hay muchas intolerancias en donde no hay marcadores todavía, ¿no? No hay marcadores sanguíneos o gástricos, en fin. Entonces tenemos que hacer como esta prueba y error, ¿no? Darle un tiempo y ver qué pasa y luego quitarle, o sea, como esta sustitución o ausencia de alimento tóxico. Pero antes de eso sí es bueno observar, porque para eso sí se da uno cuenta con algunos signos de alarma que nos hacen pensar que pudiera ser el niño intolerante a tal o cual alimento. Ya. Entonces el taller es de lujo, es importantísimo, yo creo que para los papás que están con este tema de la alimentación, poder instruirse,
¿En qué horario se da? ¿Los sábados me dijo? Los sábados, horario de México de 9 a 12 Ya. durante 5 sábados, ¿sí? Pero en el Inter, bueno, dejamos tareita, dejamos casos de investigación, lecturas, de tal suerte que saquen todo el jugo que puedan al curso, ¿no? De eso se Y trata. muchos tips, me imagino, muchas formas Claro, de... no, y al final, por ejemplo, los papis que son los que más se interesan en el sentido de su propio hijo, ¿no? Y están desesperados, porque claro, ellos son los que se encargan de alimentar a los pequeños, ¿no? Y ver que no avanzan, les cuesta muchísimo. Hay niños que ni siquiera se sientan a la mesa con los padres, y eso es muy duro, porque bueno, queremos inclusión y desde casa no logramos hacerla, ¿no? O sea, el niño tiene que entender que vamos a comer, es hora de comer, no hay aparatos, no hay celulares, no hay iPad, no hay televisión que nos impida tener una convivencia, aunque el niño sea preverbal, el niño está conviviendo. Y si no nos escucha hablar como papás, con el hermanito, con la abuelita que muchas veces vive en la misma casa, o con los invitados. O sea, nosotros tenemos que incluir a nuestros hijos por bioética, digamos, porque se lo merece, porque es un niño que ha venido a este mundo a enseñarnos muchísimas cosas y también nosotros debemos encaminarlo para que sea una persona socialmente incluida, ¿no? Por ejemplo, yo también veo niños en la condición de síndrome de Down y los chicos con síndrome de Down tienen por genética hiperglosia, lengua grande, y hipotonía, no logran masticar. Entonces, o se muerden y entonces les causa un trauma ahí, o tienen siempre la lengüita de fuera. Entonces, hay que hacer terapia para esto primero, ¿no? La fonoaudiología, que es lo que ayuda mucho a los chicos, y después romper su parte sensorial, pero debemos ir por el ABC, porque si empezamos queriéndole meter el alimento, pues a lo mejor el niño no, ni siquiera o se lo termina tragando, no lo mastica. ¿Por qué? Porque todavía no coordina su lengua, que ya tiene una situación grande, ¿no? Es de situación distinta a la regular y que tiene que aprender a manejarla. Es como cuando un pequeño nace sin un dedito, bueno, entonces estos cuatro digamos, los adapta para que este quinto no sea tan, digamos, la falta de él no sea tan grave, ¿no? Entonces, pues como en todo, así es, así es. Entonces sí, efectivamente hay que ver esta parte de la nutrición por eso yo digo, eso es como un todo, porque también veo mucho terapia y veo mucho desde el hecho del diagnóstico. Muchas veces llegan a mí como médico nutricionista y no se han dado cuenta que el chico tiene algo, ¿no? Entonces, porque claro, no es verbal, pero dice la abuelita que va a hablar a los 5 años, ¿no? Entonces, que también su papá habló hasta los 5, ¿no? Esta es una cuestión que hay que decirlo. En el momento en que noten algo, siempre es bueno tratar de evaluar, no por el hecho de la etiqueta, a mí la etiqueta no me interesa, sino el área de oportunidad, el tiempo es oro. Entonces, si nosotros perdemos este tiempo digamos, de terapia, más difícil va a ser romper otras barreras, ¿no? El tema de textura y sensorial se puede trabajar. Claro, claro, ¿Sí? por supuesto. Porque, por ejemplo, me decía, bueno, la otra vez yo leía un cartelito que decía que por qué los chicos elegían casi siempre las comidas chatarra o las envasadas, era porque el sabor siempre era el mismo y la textura Así siempre era es, la misma. En cambio, con las frutas, las totalmente. verduras, o te tocan ácida o Así dulce o es, amargo, así entonces es. eso hace que vayan rechazando y a veces cuando no les gusta algo por primera vez, un rechazo absoluto. Claro, mira, por ejemplo, el tema de las papas. Las papas son neutras para muchos, ¿no? Ah, pero les ponen un montón de sal, van fritas y bueno, les encanta, pero si tú se la das en puré, ya no Mm, les gusta. ¿Por qué? Porque ya a lo mejor está el alimento más virgen, ¿no? Ya está más a lo que sabe la papa. Una papa frita a todos los niños les gusta. Entonces, el hecho de exceder la cantidad de grasa y sales hace los alimentos más uniformes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con McDonald's, con Burger King, con todos esos
productos que además le ponen la catsup, que tiene un montón de azúcar, un montón de sal. No, 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 si hiciéramos un escaneo de lo que nos estamos comiendo, veríamos que hasta plástico comemos y no nos importa, ¿no? O sea, tú puedes dejar una hamburguesa de esos lugares fuera del refri por 20, 30, 40 días y no le pasa nada y te la comes y sabe igual. Es más, hay estudios que la han dejado años a la intemperie y se la comen y no les hace daño y sabe igual. Pero ¿qué pasa? No les hace daño, pero está llena de grasas trans, está llena de químicos, está llena de plásticos, ¿no? De ese tipo de... Que no hace daño en el momento, pero a largo plazo. Exacto, exacto, porque son tóxicos. Por ejemplo, el rojo 40, el amarillo, todos estos colorizantes son terribles y son cancerígenos. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho, mucho ojo. Por eso yo creo que hay mamás que también, las que tienen el talento de cocinar, que ellas mismas le fabrican las comidas, ellas mismas eligen los productos orgánicos. Incluso los panes, digo, yo me quito el sombrero porque a veces no da tiempo de eso. Pero incluso el pan Bimbo, el pan de caja, ¿no? Este tiene conservadores, porque tú no puede ser posible que dejes un pan afuera del refrigerador y no esté duro. Y en cambio este pan de caja puede estar 5, 6, 7 días en la panera y no le pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, todo tiene su parte interesante, digamos, ¿no? Sí, sí. Sí, mi hermana, muchas gracias por este tiempo. Bueno, decirle a todos los papás, las mamás que se pueden contactar con ella, como si ella puede hacer asesoría y atenciones a larga distancia, tienen el taller. Yo creo que en este momento, como dijo usted, gracias a la pandemia, hay algo positivo que es el poder tener acceso a largas distancias, el poder comunicarse y tener estas teleterapias, estas teleconsultas. Así es. Y bueno, adicional a este taller, doy otro taller relacionado con tratamientos biológicos y terapias en el autismo, ¿no? Hablamos muchísimo de la terapia ABA, de el hipoclorito de, de la dieta sin gluten, o sea, para romper mitos y realidades, ¿no? O sea, yo creo que, ¿no? Por ejemplo, la decodificación, las terapias de biomagnetismo, ¿qué otras hay? O sea, que se me ocurren cualquier cantidad. Desparasitación. ¿Cómo? La desparasitación. Desparasitación. Bueno, en mi país se hace cada 6 meses en los chicos. Sí, pero bueno, hay también desparasitantes muy, muy agresivos, como son los de hongos y cepas y otro tipo de cepas, que también se acostumbra a dar a los niños con autismo y que no hay una razón para ello, ¿no? O sea, antes de eso se hace un coproparasitoscópico, un estudio de sus heces fecales para ver si realmente requiere eso, ¿no? No es así nada más, así tan sencillo, ¿no? Y bueno, la parte esta de los niños que les quitan los metales pesados con terapias muy, muy peligrosas, ¿no? Entonces, sí, ¿verdad? Hay un TRS, me parece que era algo que le daban a los hijos para el tema de los metales, para los tóxicos. Exacto, o sea, no, pero todo esto es delicado porque condiciona incluso gravedad, pues puede llegar a la muerte, ¿no? Estas cámaras hiperbáricas, ¿no? Oxigenaciones y tanta cosa que también les hacen a los pequeños y que de por sí son claustrofóbicos y luego los metes en una cámara, entonces, bueno, terminamos muy complicados, ¿no? Muy agradecida de toda la información, súper clara y motivadora para nosotros como papá, el poder saber de la nutrición de nuestro hijo, de tomar, ¿no es cierto?, en serio el tema de poder ir a los especialistas, de tener claro cuáles son las deficiencias, si es que la tienen, o las intolerancias o las alergias, antes de enfrentarlos a una dieta o cambiarle los alimentos o hacer cualquier tipo de modificación. Claro. Así que muy, muy agradecida, mi hermana. No, pues muchas gracias a ti, Bernie, por invitarme. Y bueno, esperemos que esto haya servido a los papis un poco a dar luz
hacia sus preguntas, hacia sus preocupaciones. Y bueno, con todo cariño yo a veces no contesto tan rápido como quisiera, pero sí contesto en la medida en que pueda yo completar el rompecabezas, porque cuando es algo demasiado general, sí pido que sea como más específico el tema, dado que lo estamos hablando, no todos los niños se tratan de la manera igual, o sea, no es una receta de cocina donde son 5 gramos ¿no? de vainilla, no, 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 tenemos que irlo trabajando poco a poco a poco, ¿sale? Ya, mi hermana. Bueno, muchas, muchas gracias. Dios le bendiga, que le vaya súper bien mañana en su taller. Seguimos en contacto nosotras y bueno, le agradecemos a todos los hermanos que estuvieron conectados el día de hoy y bueno, seguimos la próxima semana con un nuevo tema. Así que despedimos a nuestra hermana Gabriela. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.